En el episodio de hoy titulado Amado Eternamente, conoceremos a un hombre que desea tener una mujer que lo ame y esté junto a él en cada momento, pero su anhelo terminará en un trágico final. Esta historia comienza con un joven guionista llamado Edward Foster, que deja su empleo para enfocarse en su primer guión, sobre una película. Sin embargo, últimamente sus ideas se han visto afectadas. Luego sale de su apartamento para comentarle al dueño del lugar, llamado Stroman, que su grifo tiene un inconveniente, y se dirige a la lavandería, y en ese instante ve a una hermosa mujer, y él se empieza a imaginar a la muchacha como la protagonista de su guión. Al salir de allí, el dueño del apartamento le menciona que ya arregló su grifo, y que la chica se llama Miranda Seeger, y vive en el 509. Al entrar nuevamente a su apartamento, sintió inspiración e imaginación, entonces reemplaza el nombre de la chica de su guión por Miranda. Horas más tarde se dirige al apartamento 509, y se presenta, y entra a su casa, pero empieza a ver su correo, y Miranda se enoja sacándolo de su apartamento. Sin embargo, ella se disculpa por su reacción y lo invita a tomar un trago más tarde. Al anochecer, él se dirige al apartamento de Miranda, pero en ese momento no estaba, y al rato llega Miranda con su novio. Al día siguiente, se encontraban en el ascensor cuando llega Miranda y se disculpa, y se dirigen a su apartamento, y Edward le menciona que está trabajando en un guión y cree que sería perfecto para ella, y que juntos podrían tener éxito. Ella le es honesta y que cuando sea rico y famoso, ese día tendrán una cita a las 8 de la noche, y brindan por la perseverancia y lograr lo que desee. Enseguida, Miranda recibe una llamada de su novio, pero Edward se le empieza a imaginar como la protagonista de su guión, empezando a abrazarla y acariciarla, y ella al notar lo que pasa, lo abofetea sacándolo de su casa. Al día siguiente, Edward va a cancelar el alquiler de su apartamento, y de repente le abren la puerta. Al entrar al lugar, observa fotografías de algunas mujeres en la pared, y Stroman le menciona que la esperó durante 5 horas y ni recordó que tenía una cita con él, y le pregunta que si realmente ama a Miranda. Él le contesta que sí, y que toda la vida la había esperado. Entonces Stroman le da una poción, y Edward se dirige al apartamento de Miranda, llevando una botella para disculparse por lo sucedido anteriormente. Ella acepta y al servir el trago coloca la poción en la copa, y Miranda se la toma. Pero Edward la ve tranquila, y para que él se fuera de su casa, llama al 911 y lo reporta. Y en eso empieza a hacer efecto la poción, y ella como arte de magia siente amor y un deseo profundo por tener intimidad. Amanecen juntos y ella le comenta que lo amará siempre y será muy buena con él, y continúan teniendo intimidad. Después Edward se encontraba trabajando en su guión, pero no lograba concentrarse, ya que Miranda lo está observando, y además canceló su audición para pasar el día junto a él. Y nuevamente tienen intimidad. Él se siente muy agotado, pero Miranda aún quiere hacerlo, ya que mientras más lo hace, más quiere. Y él sale del apartamento huyendo de ella, y se dirige al apartamento de Stroman, pidiéndole ayuda para detenerla. Y vemos que ahora la fotografía de Miranda se encontraba en la pared, y él le comenta que no hay cura para ese amor, ya que no existe ningún antídoto. Edward pregunta que si las mujeres de las fotografías están muertas. Él menciona que esos hombres querían amor, y él podría hacer que lo tuvieran, pero luego quisieron la muerte, porque es la única salida, y para finalmente ayudarlo le da otra poción. Al llegar nuevamente al apartamento, Miranda se encontraba ayudándolo a terminar su guión, y le dice que tiene champaña, entonces aprovecha y coloca la poción allí. Le da la copa a Miranda y revisa el guión, y brindan por su ingenio, pero ella cambia las copas ya que estaba sucia y se la toma. En ese momento, Edward se siente mal y se desmaya, muriendo en el instante. Y luego lo vemos que está en el cielo pensando que se había liberado, pero de repente llega Miranda y le comenta que cuando murió, desesperadamente se arrojó por la ventana y que ahora de nuevo estarán juntos para siempre. Y Edward grita desesperadamente. Este episodio nos pareció bueno con un final escalofriante, donde podemos ver que un hombre después de anhelar el amor de una mujer, al sentir las atenciones y que ella estaría con él en todo momento, se termina arrepintiendo. Y para acabar con esa pesadilla, le da una poción. Sin embargo, por circunstancias del destino, él terminó por tomarse la copa envenenada. Pero no se liberó del amor de Miranda, ya que ella lo amaría hasta la eternidad. Nuestra puntuación es 6.5 de 10, y comenta cuál sería tu puntuación. En este impactante episodio titulado El buitre de la muerte, conoceremos a un hombre con una actitud homicida, y pensando que se liberaría de su destino, será sorprendido con un final merecido. Este episodio comienza con un hombre llamado Dick, que estaba robando un banco,
y sale huyendo del lugar en un auto, y se logra escuchar en la radio que Dick escapó de la cárcel horas antes de su ejecución por el homicidio de 3 estudiantes de enfermería, ya que había fingido estar enfermo durante la noche. Y cuando el médico de la prisión llegó, lo tomó como rehén y luego mató al doctor y al guardia, huyendo en el automóvil del médico, y tal vez podría dirigirse a la frontera mexicana, dando sus características que mide 180 metros, tiene el cabello negro, ojos azules y se encuentra armado, alertando que es un hombre muy peligroso. Luego vemos a Dick rumbo a la frontera, y en ese instante se da cuenta que lo viene siguiendo un oficial en su moto, quien al estar cerca del vehículo le dispara, pero logra esquivarlo y continúa huyendo. Sin embargo, el oficial pierde el control de la moto, pero nuevamente continúa persiguiéndolo. Y Dix empieza a dispararle, y el policía se lanza de la moto antes que impactara con el carro. Y Dix logra salir a tiempo del auto antes de que se encendiera en fuego. En eso vemos a un buitre que se encuentra observando, como si sospechara que comerá carne fresca. Dix, pensando que el policía estaba muerto, saca un mapa del auto para orientarse y empieza a caminar para llegar a la colina. Pero el policía estaba inconsciente y se recupera, empezando a caminar para alcanzarlo. Y nuevamente el buitre llega hasta donde se encontraba Dix, y este dice que aún está vivo y no lo comerá, y empieza a dispararle y huye. En ese instante llega el policía y tomó la bolsa de dinero sacándolo de la misma. Dix continúa caminando huyendo del oficial, y de nuevo el buitre está cazando, a ver si le daba la oportunidad de almorzar. El delincuente se encuentra con un aviso, donde lee que para llegar a la frontera le faltaban 3 kilómetros, y levanta el letrero para orientarse y seguir el camino que indicaba la flecha. E inesperadamente, el buitre llega a donde está el oficial, tratando de avisarle que Dick siguió el camino que indica el letrero. Finalmente, llega a una estación de servicio, pero al llegar al lugar, se encontraba completamente abandonado. Y enseguida llega el oficial, y empieza a pelear con Dick, y el policía le coloca las esposas, y se lo iba a llevar, pero en un descuido, Dick toma la pistola y le dispara al policía, pero antes de morir, este se traga las llaves de las esposas, y vemos que el buitre lo sigue rondando. A Dix no le queda de otra que continuar su camino, ya que le faltaba 9 metros para llegar a México, y carga al policía y continúa. Luego descansa un poco, y al continuar caminando, venía una tormenta de arena que lo cubre, y al pasar la tormenta sigue el camino, y en eso ve al buitre que insiste en cazarlo, y Dick le dice que ganó, pero al subir a la cima se cae con el policía, y el buitre aún lo continúa cazando, y Dick se encontraba agotado, y quería liberar el peso, y quitarse las esposas. Entonces se le ocurre la idea de tomar la placa del policía, lo afila colocándolo en un palo para tratar de cortar la cadena. Sin embargo, cuando estaba preparado para hacerlo, no tiene precisión, y se corta la muñeca, perdiendo el equilibrio, quedando en la orilla de la cima, y al tratar de subir, se quita su mano y desde esa altura cae al suelo, lastimándose fuertemente, quedando paralizado, ya que no podía mover su cuerpo, aunque seguía consciente, y finalmente el buitre ganó, ya que baja a donde se encontraba Dix y empieza a sacarle los ojos para comérselo. Este episodio nos pareció bueno, con un giro merecido, ya que vemos que Dick se logró liberar de su ejecución. Sin embargo, sus horas estaban contadas, ya que la muerte lo estaba rodeando, y cuando llega el turno, nadie escapa de ella. Finalmente tiene un trágico final, pagando así por todo el daño que le hizo a aquellas estudiantes. Nuestra puntuación es 6,5 de 10, y comenta cuál sería tu puntuación. En el espeluznante capítulo de hoy titulado La Trampa, conoceremos a un hombre que, cegado por la avaricia, ideará un plan que no terminará como esperaba. Este episodio comienza con un hombre llamado Lu Paloma, que llega a su casa y le cuenta a su esposa Irene que lo han despedido de su trabajo. Ella, pensando en todas las deudas que tienen, le sugiere que puede buscar empleo como manicurista. Este se enoja diciendo que él lo resolverá, lanzándole la taza de comida. En ese momento llaman al teléfono para informarle a Lu Paloma que debe continuar pagando la póliza de seguro, si no quedará suspendido. Sin saber qué hacer y por obtener dinero rápido para pagar todas las deudas, se le ocurre un plan. Entonces llama a su hermano Billy, que es forense, y al llegar le explica a él y a Irene que se hará pasar por muerto para que la compañía aseguradora crea y pueda cobrar la cantidad de $500,000. A Billy no le agrada la idea porque es un funcionario público y pondrá en peligro su licencia, pero Lu lo amenaza comentándole que le dirá a su madre que él robó el dinero de la familia. Y para que la esposa acepte,
Le menciona que le dará todo lo que merece, y finalmente acepta, y empiezan a ejecutar el plan. Entonces lo maquillan para aparentar un semblante de recién muerto, y Billy le explica a Irene cómo debe contar los hechos que supuestamente ocurrieron. Debe decir que cuando regresó, vio a su esposo herido, y él le logró decir que había entrado un ladrón. Pelearon y lo acuchilló, y llamó a su hermano, ya que es forense, y al llegar llamó a la policía. Billy continúa preparando los toques finales del cuerpo de Lou, haciendo creer que tiene sangre, al entrar el cuchillo, pero Lou le comenta a la esposa que lo golpee para que funcione. Ella se niega a golpearlo, pero él la hace enojar, diciéndole que tuvo intimidad con su mejor amiga. Entonces se enoja y empieza a darle con un garrote por la cabeza, pero el hermano lo termina golpeando con más fuerza, quedando inconsciente. Y luego llaman a la policía, y al llegar interrogan a Irene y sacan el cuerpo. Sin embargo, en ese instante, el policía se fija en el garrote para observar las huellas, y Billy, asustado, ya que allí se encontraban sus huellas y la de Irene, lo agarra y comenta que lo analizará. Después se encuentran en la funeraria, haciendo supuestamente el velorio de Lou, y allí estaba la madre llorando, e Irene comenta que cumplirán el deseo de su esposo, de cremarlo y lanzar las cenizas al mar. Al instante, al estar a solas, Irene y Billy se colocan encima de la urna, y empiezan a besarse para tener intimidad. Y en eso, Irene mueve la palanca, y empieza a moverse la urna, y se bajan de ella, y enseguida llega la madre, llorando por su hijo, y se coloca encima del ataúd, y ella escucha que golpean desde adentro el ataúd, diciendo que su hijo está vivo, pero la sacan del lugar y enseguida Billy detiene la palanca. Al pasar unas horas, ellos celebran, porque todo salió como lo planearon. Irene y Billy convencen a Lou para que él se vaya primero a México, porque Irene debe quedarse allí por un tiempo con el dinero, para no entrar en sospecha, hasta que el caso se haya olvidado. Entonces, Billy le da $15,000. Está claro que en este cuento va a salir algo mal. Y finalmente, Lou se va a México, y al pasar unos meses llama a su esposa, pero no le contesta las llamadas. Intenta en varias oportunidades y no la logra localizar. Y para averiguar qué pasó con su esposa, él viaja de regreso a su casa, y al llegar le abre la puerta a Irene, pero actúa como si no lo reconociera. Y ahora Billy es el nuevo esposo de Irene, y ambos hacen que no lo reconocen. Irene llama a la policía, y al llegar al lugar, Lou le cuenta todo el complot que hicieron para cobrar el seguro de vida, pero el oficial no le cree su historia y lo terminan sacando de la casa. Después se encontraban en la fiscalía para resolver el caso, y Billy e Irene continúan insistiendo que ese hombre es un impostor, que se quiere hacer pasar por Lou, y luego llaman a su madre a testificar, y comenta que sí es su hijo, pero lastimosamente en ese momento, la madre estaba enferma de los nervios, y a todos confundía con su hijo Lou. Entonces, el jurado llega a la conclusión y lo hallan culpable, y finalmente lo ejecutan en la silla eléctrica. Y por otra parte, vemos a Irene y a Billy que se fueron a disfrutar del dinero, gozando unas vacaciones. Este episodio nos pareció bueno, ya que a veces por la avaricia y querer conseguir dinero fácil para cancelar todas las deudas, nos puede conllevar a actuar sin pensar en las consecuencias, como le pasó a Lou Paloma, que se hizo pasar por muerto para cobrar el seguro de vida. Sin embargo, su esposa y hermano fueron más astutos, porque al regresar negaron de su existencia, haciéndolo pagar con la pena de muerte, por usurpar identidad. Nuestra puntuación es 7,5 de 10, y comenta cuál sería tu puntuación. En este impactante episodio, titulado Abra Cadáver, conoceremos a unos hermanos que tienen unos juegos pesados, y finalmente sus bromas terminarán con un giro inesperado. Esta historia empieza con unos hermanos llamados Martin y Carl. Ellos son estudiantes de medicina, y se encontraban en el frigorífico de la escuela, donde empiezan a revisar los cadáveres para determinar sus causas de muerte. Carl no identifica lo que su hermano le pregunta, y empieza a tocar un cadáver mujer, y él le comenta a Martin que el cadáver le respondió, y cuando Martin revisa, el cuerpo se levanta y lo ataca, quedando sorprendido y en estado de shock por el susto. Pero todo era una pésima broma de Carl, y le desean un feliz cumpleaños. Sin embargo, a Martin, producto de la impresión, le da un ataque cardíaco y queda inconsciente. Luego, al pasar los años, Carl ahora es doctor y jefe del departamento de patología, y al revisar la correspondencia, nota que su hermano no aceptó el trabajo de profesor para dar clases en la cátedra. Al salir a hablar con él en el laboratorio, le comenta que no tiene tiempo de dar clases. Martin le ofrece un trago y le empieza a explicar que en Haití tienen un ritual llamado el Mortes Vivantes, pero Carl, sorprendido,
Le menciona que pensó que estaba pagando una investigación sobre la endorfina, y Martin le explica que el vudú es una forma de medicina y han descubierto cosas que sorprenderían, ya que vio a las personas levantarse de sus tumbas y consiguió lo que estaba buscando, porque pueden demostrar que en ciertos casos el cerebro permanece sano mucho después de la muerte clínica, y le muestra unas investigaciones de una persona que estaba muerta desde hace 3 días y aún recibe actividad cerebral, y el caso de una mujer que murió hace una semana. Carl le menciona que no le financiará más el proyecto, y en ese momento empieza a tener un infarto, porque le dio en su bebida una sustancia, endorfina, que le provocó eso, y le inyecta una sustancia en su vena. Y Martin le recuerda que su broma acabó con su carrera, y Martin le pregunta qué se siente estar muerto, y su hermano lo logra escuchar, y trata de responderle, y cree que lo logra escuchar, pero no es así. Luego Martin le coloca la máquina para detectar su actividad cerebral, y le comenta que está sin pulso, clínicamente muerto. Sin embargo, aún puede ver, oír y sentir, y lo primero que se pierde es el tacto, y pronto buscarán los órganos que donó. Y Carl cree que realmente está muerto, y lo llevan al frigorífico de la escuela de medicina, donde le harán la autopsia, y lo colgarán donde colocan a los cadáveres. Y Carl se da cuenta que lo van a cortar, y siente una presión en el cuello, y el bisturí cuando lo estaban cortando, pero no sintió dolor, dándose cuenta que su hermano Martin tenía razón, y lo levanta para colgarlo, y el gancho se cae, y al despertar cree que se desmayó. Al pasar las horas, llega el hombre que le hará la autopsia, pero antes de hacerla, empieza a hablar con Carl, y comienza a abrazarlo y bromear con él. Y el cerebro de Carl está consciente, ya que vio y escuchó, y luego lo colocan en una camilla para disecarlo, y empieza a cortarlo, y le saca su sangre directo a la yugular. Enciende la bomba y en eso llega Marty, y le comenta que estará feliz de que él sea su primera clase, ya que cambió su opinión respecto a su oferta, y aceptó el puesto de profesor. Y Carl desesperadamente trata de decir que su cuerpo y cerebro están vivos, pero no logran escucharlo. Y al llegar los alumnos, Martin empieza a dar una clase de anatomía craneal, y Carl piensa que sintió los dedos de sus manos, sus pies y brazos, y entra en shock al saber que realmente le cortarán el cerebro, estando vivo. Y Martin procede a cortar el cerebro para abrirlo, y al instante Carl se levanta gritando que está vivo. Empiezan a reírse, ya que todo fue una broma de Martin, y le explica que realmente tuvo un paro cardíaco, por lo que le puso en la bebida, pero no estaba en peligro, y lo que le inyectó es lo que ha estado pagando con su dinero, una sustancia que llamó suspensor, en caso de heridas fatales o paro cardíaco, ya que conserva la función cerebral, y en unas pocas horas queda sin efecto. Y Carl comenta que está impresionado y muy orgulloso de él, pero en ese momento a Carl le empieza a dar otro ataque cardíaco. Martin le inyecta nuevamente la sustancia y lo tratan de revivir, pero lamentablemente la broma terminó con la vida de su hermano, y finalmente vemos que en realidad le van a hacer la autopsia, y los forenses comentan que su propio hermano lo mató, porque estaba probando una droga experimental y no tenía idea de que podría causarle un paro cardíaco definitivo. Sin embargo, Carl escucha y se da cuenta que le harán su autopsia, concluyendo que su hermano sí tenía razón, solamente que el sentido del tacto es el último que se pierde. Este capítulo nos pareció excelente, con un final impactante, donde las bromas pueden acabar con horribles consecuencias, tal como le pasó a Marty, que por hacerle una broma a su hermano, para que aceptara su investigación, se confió y probó su droga experimental, provocándole un infarto definitivo, acabando con la vida de Carl. Nuestra puntuación es 8.5 de 10, y comenta cuál sería tu puntuación. En el escalofriante episodio de hoy titulado Estreñato, conoceremos a un hombre que, cansado de no conseguir lo que busca, un día estará dispuesto a hacer casi todo para lograr su meta. Esta historia comienza con un hombre llamado Barry, y se encuentra realizando una audición para conseguir el papel de un asesino. Sin embargo, fue rechazado porque no cumplía con las características que estaban buscando. Él sale enojado porque no logró conseguir el empleo. Al salir, toma un aviso para una audición, y en ese momento llega un colega y compañero llamado Winton, y le aconseja a Barry que en ese medio no se trata de actuar y que debe cambiar su ropa por una decente, unos lentes de contactos azules y gaste menos en clase, y allí conseguirá el trabajo que desee. Luego se dirige a hablar con su representante para que lo ayude a conseguir un papel en una audición, pero ella le comenta que es mejor que se retire porque no tiene estilo. Él se enoja y dice que él solo conseguirá el papel para la obra.
De regreso a su apartamento, encuentra que su novia Lisa se estaba mudando, terminando la relación, ya que Barry estaba pasando por un mal momento financiero. Y además hay un aviso de desalojo. Entonces, por necesidad y probando suerte, se dirige a la audición para el papel de Handler. Y al llegar al lugar, se consigue con Winton y le abre la puerta. Y al entrar, ven a un hombre actuando, pero el director no le gustó su actuación y le da unas sugerencias. Y el actor comenta que no besará una calavera de plástico. El director de la obra lo manda a pasar a su oficina, y Barry le comenta que vino para la audición del papel y se siente calificado. Y el director realmente quiere en el escenario un Hamlet que luzca real, y sea tan real que la gente salga desconcertada del teatro. Y Winton quiere irse de la audición, pero el director le pareció que tiene el estilo buscado, y le termina dando el papel. Le enseña su camerino y le dan la bienvenida al grupo. Está claro que en este cuento va a salir algo. Sin embargo, Barry molesto entra al camerino y sin piedad ahorca a su compañero por envidia, para él quedarse así con el papel, y lo coloca en un contenedor, y lo tapa para esconder su cadáver. Pero allí se podía notar que en la puerta había manchas de sangre en la manilla, y se escucha el teléfono en una oficina. Billy logra ver por la puerta y ve de espalda a una persona sentada, pero al parecer inconsciente. Enseguida, Barry sube al escenario y le comenta al director que su compañero se fue, porque entró en pánico escénico, y él puede postularse para el papel, ya que es un actor, y el director no está muy convencido, pero al instante cambia de opinión y le da el papel. Barry va al camerino, se coloca el vestuario y empieza a ensayar, pero en eso entra el director junto al ayudante de vestuario y un actor, y le preguntan que si está listo para la puesta en escena. Él menciona que no, porque necesitaría ensayar mucho, ya que el papel de Hamlet es complicado, y no lo puede hacer sin ensayar. Y el actor le dice que él no hará Hamlet, sino él. Y allí se da cuenta que él interpretará el papel de Yorick. Barry, sorprendido, les explica que él ha estado muerto por 23 años antes que la obra empezara. Y allí nota que lo quieren matar. Y el ayudante de vestuario le comenta que se debe acostumbrar a esa capucha. Y Barry, desesperado, se trata de ocultar en el camerino e intenta abrir la puerta, y al entrar observa que la persona que estaba sentada era un doctor que estaba muerto, y además el lugar donde se encontraba era un lugar para delincuentes psicóticos, y todos los doctores y enfermeros se encontraban muertos. El teléfono continuaba repicando, y finalmente logra contestar, pero los psicóticos entraron y le mencionan que empezará el espectáculo, quitándole la cabeza a Barry para el papel, y a los minutos vemos a los dementes actuando para la obra con la calavera de Barry. Y en las afueras del lugar llega la policía. Este capítulo estuvo excelente, con un final trágico, ya que a veces las personas, por sentirse agobiados y con necesidad de un trabajo urgente, tal como en el caso de Barry, conducido por la envidia y el deseo por conseguir el papel, decide matar a su compañero. Y además, por no informarse bien sobre el papel que representaría, todo acabó en un terrible y merecido final. Nuestra puntuación es 8 de 10. Y comenta cuál sería tu puntuación. En este capítulo titulado La Perla de la Muerte, conoceremos a un hombre que, llevado por la ambición de conseguir una perla negra, hará lo imposible para tenerla. Esta historia comienza con dos compañeros llamados Reg y Charlie. Este buscó la dirección de Duval, donde averiguó que posee una isla, y allí tiene la perla negra. Pero por desacuerdos, Reg, enojado, le dispara a su compañero matándolo. Luego vemos que Reg se encontraba en la isla esperando a Duval, y al llegar se presenta y empiezan a conversar, y lo contratan para que administre la plantación, y Reg nota en las manos de Duval unas cicatrices extrañas en sus manos. Después llegan a la casa, y al llegar le presentan a Pellegrin, una mujer sacerdotisa vudú, que realiza limpieza espiritual. Ella al verlo le parece extraño, ya que su color de cabello es rojo y no es común allí. Lo lleva a su habitación y le comenta que su color de cabello llama la atención porque en su cultura simboliza la vida. Y le menciona que las líneas que tiene Duval en sus manos es una enfermedad llamada esquistosomiasis, que son gusanos del agua. Al llegar a su habitación, observa atrás de la puerta la cabeza de un carnero. Rex se asusta y le pide que lo saque. Ella le comenta que lo usan para proteger la cabaña. Después Rex se encuentra con Duval y Catherine y ve la perla que está en un cristal, pero Duval le dice que no se acerque mucho porque sonará la alarma, y es única en su especie, y vale mucho dinero. Reg, al salir de allí, se consigue con Catherine y se van a su habitación para tener intimidad, y hacen un trato para robar la perla. Está claro que en este cuento va a salir algo mal. Al amanecer se dirige a casa de Duval y le informan que los rebeldes tomaron la capital. En eso, Duval le pide a Reg que cuide a Catherine. En ese momento, Catherine le informa a Reg
que la perla desapareció, y al entrar observa a Duval empacando dinero, y le pregunta por la perla, y al no obtenerla, sin piedad le dispara matándolo. Revisa el maletín y no la consigue, e imagina que se la tragó. Entonces abre su estómago, pero estaba lleno de gusanos, y sin pensar en las consecuencias de la enfermedad, le extrae la perla del intestino, pero Catherine lo amenaza con la pistola y le pide la perla. Sin embargo, Pellegrini le clava una aguja a una muñeca que simbolizaba a Catherine. Entonces cae al suelo muriendo, y luego entra buscando a Reg para sacarlo sano y salvo de allí. En camino ella le menciona que si tuviera el cabello rojo la respetaría, y Reg nota unas luces. Ella comenta que es su aldea, y que su cabeza debe tener un espíritu especial, cortándole la cabeza con un machete, llevando su cabeza a la aldea. Este capítulo fue bueno, ya que a veces las personas cegadas por la ambición de tener mucho dinero terminan cometiendo actos sin piedad e ignoran los peligros a su alrededor, como en el caso de Reg, que solamente pensó en cómo robar la perla y ganar respeto con ella, matando a Duval para obtenerla, pero todo terminó en un final inesperado y merecido, ya que a otras personas no le importaba la riqueza, como Pellegrini, sino la importancia de su creencia, así como el color rojo del cabello que representaba la vida. Nuestra puntuación es 6.5 de 10, y comenta cuál sería tu puntuación. En el episodio de hoy titulado El vampiro renuente, conoceremos a un hombre que consigue el trabajo que deseaba, para satisfacer su sed de sangre y hará lo que pueda para protegerlo. Esta historia comienza con un señor llamado Donald. Se encontraba durmiendo en un ataúd y al despertar se coloca sus dientes y bebe un vaso de sangre, ya que es un vampiro civilizado, y escucha en la radio una entrevista de Ben Halsey, que caza vampiros desde hace 50 años, afirmando que aún existen. Luego se dirige a su trabajo en el banco de sangre, ya que es vigilante nocturno, y al llegar escucha que el señor Crockway le reclama a su compañera Sally que la producción de sangre está en bajo nivel y no coincide con los registros. Más tarde, ella se despide del vigilante y empiezan a sentirse atraídos mutuamente, y a Donald le salen los colmillos, trata de disimular y ella se marcha. Enseguida entra al cuarto de sangre y se sirve en una copa, y empieza a tomarla, busca los libros de registro para alterarlo, pero al no conseguirlo, sale a la calle para reponer la sangre, y en eso ve a un hombre que intenta robar a una anciana. Ella se defiende y se marcha, pero Donald lo agarra y le empieza a sacar su sangre en un botellón, y luego la repone en las bolsas de sangre. Y en ese preciso instante llega Sally, comentándole que estaba preocupada por la sangre, y le pregunta que si la ve atractiva. Él le dice que es hermosa, se abrazan y él se marcha. Por otra parte, los policías intentan averiguar el crimen, y en eso llega el cazador de vampiros, diciendo que puede ayudar, ya que sospecha que un vampiro lo hizo. Nuevamente, en el banco de sangre, Crockway notifica al personal que hará recorte, y para evitarlo debe haber una mejora del doble de entrada de sangre. Entonces Donald, para preservar el trabajo, planifica ir a la calle y terminar a la escoria de la humanidad, y así salvar el banco de sangre. Y empieza su cacería noche tras noche, llenando el banco de sangre, y así aumentó la producción a 230 litros de sangre en solo 2 días. Donald, al regresar a su casa, escucha que le dicen que sabía que había un vampiro, y era Crockway, que le descubrió su secreto. Donald comenta que devolvió más de la sangre que tomó, y lo apunta con una pistola, y al dispararle tenía agua bendita, y a cambio de su existencia lo amenaza que debe mantener el banco de sangre repleto. Donald menciona que hay pocos delincuentes, y cuando estaba dispuesto a aceptar, llega Sally, y le dice que no lo haga. Sally le menciona que sabía desde hace años que era vampiro, y eso lo hace ver más sexy. Donald le enseña el ataúd a Crockway, y en eso le cae encima, y al sentir que alguien se acerca, lo meten en la urna y se esconden. Y en ese instante entran los policías con el cazavampiro, y consiguen el ataúd, y al abrirlo ven a Crockway, y lo confunde con el vampiro matándolo. Después que se marcha, a Sally le pareció todo excitante, y le pide a Donald que la convierta en vampira. Este episodio nos pareció bueno, ya que un vampiro encontró un trabajo donde no tendrá que matar a personas inocentes para tomar su sangre, sino que en el banco de sangre la tomaría. Sin embargo, no contó que notarían fallas en la contabilidad, y pondría en riesgo el trabajo de sus compañeros. Y por mantener su conciencia tranquila, empieza a limpiar las calles de las personas malas, tomando su sangre y así también ayuda a la ciudad. Nuestra puntuación es 6 de 10, y comenta cuál sería tu puntuación. En este impresionante episodio titulado El caballero te matará, conoceremos a un artista que, desesperado por vender sus cuadros y obtener dinero, encontrará su pasión, llevándolo a un final terrorífico. Este episodio comienza con un hombre llamado Jack Cray, que es un pintor. Él se encontraba en un grupo de autoayuda, donde le cuenta a sus compañeros que trabajó durante 6 meses en sus obras de arte,
ya que la dueña de una galería le había ofrecido la oportunidad de una exposición, pero a ella no le gustó sus obras y le terminó ofreciendo un empleo para que le ayudara en el lugar. Él en ese momento sintió deseos de clavarle un martillo en la cabeza y matarlo, ya que no valoró su esfuerzo, y al imaginarlo sintió inspiración para pintar un cuadro. Al salir de la clase, una joven llamada Sharon le comenta que no se rinde en su arte y que es muy valiente al contar su historia y quiere que le pinte un retrato. Se dirigen a su casa y empieza a pintarla, y luego ella se marcha. Al instante comienza a pintar, pero hay un vecino que tiene el volumen fuerte del sonido y le interrumpe su imaginación y sale a pedir que le baje volumen, y en ese momento ocurre un accidente, ya que el joven cae de las escaleras porque se cae una maceta donde se encontraba Jack, y al verlo allí muerto le toma fotografías y luego pinta un cuadro de él. En eso ve una revista que le llama la atención, ya que había una exposición de arte del Holocausto. Se dirige a la galería y le muestra el cuadro que pintó, y su obra le pareció sorprendente, y se lo compra dándole $25,000 como un anticipo para el próximo cuadro, y al estar necesitado, acepta pintar otro cuadro de ese estilo. Después Jack sale de su apartamento y una vecina le dice que le compre una botella, y le comenta que debe bajar por las escaleras y tal vez muera. Él la acompaña y al llegar al lugar empuja a la vecina, cayendo por las escaleras, clavándose unas tijeras, y finalmente muere. Le toma fotografías al cadáver y agarra un poco de su sangre, y luego dibuja un cuadro pintándolo con su sangre. En ese momento llega Sharon y le dice que ha estado trabajando con un cliente, ayudando en la decoración de su casa, y luego empiezan a tener intimidad. Y él trata de golpearla en la cabeza, pero enseguida se marcha, llevándose el cuadro, y se dirige a la casa de su cliente, y al mostrarle la pintura quedó encantado. Le paga el dinero y Jack le menciona que no trabajará más en ese tipo de arte, y se marcha. Por otra parte, Sharon lo seguía esperando en su apartamento, y al revisar el gabinete consigue un frasco lleno de sangre y las fotografías de los cadáveres, y en ese momento Jack llega, y ella para defenderse toma un cuchillo y sale corriendo de allí, pero al cruzar la calle es atropellada por un auto. Es llevada al hospital y el doctor le comenta a Jack que necesitará una operación costosa con el mejor neurocirujano. Él desesperadamente sale de allí y de repente ve a un médico caminando en el estacionamiento del hospital. Entonces lo agarra y le empieza a dar por la cabeza en el suelo, en varias oportunidades hasta matarlo. Y lo lleva a un lugar más oculto y comienza a pintar un cuadro con la sangre de su cadáver. Y se lo vende al cliente por $100,000 y llega nuevamente al hospital y entra con el dinero, pero le dan la mala noticia que la operación no puede ser posible, porque el cirujano fue asesinado cuando venía al hospital. Y al asomarse a la habitación, ve que Sharon acababa de morir y los policías se encontraban investigando el caso y le harán una serie de preguntas, ya que es uno de los sospechosos. Este episodio nos pareció bueno, con un trágico final, ya que Jack, desesperado por pintar cuadros buenos y que sean vendidos, encuentra inspiración en personas que han muerto, fotografiándolos y utilizando su sangre para pintar el cuadro. Pero un día desesperado, mata a un doctor para pintar un cuadro y salvar a Sharon. Sin embargo, por seleccionar al azar, mató al único que podría salvar a la chica de su accidente. Nuestra puntuación es 6.3 de 10. Y comenta cuál sería tu puntuación. El episodio de hoy se titula Funeraria Malévola. Este capítulo comienza con un grupo de amigos que estaban en el cine viendo una película, y al salir de allí, se dirigen a casa y planifican hacer una película de terror, y se le ocurre agarrar una mano muerta. Entonces se dirigen a la funeraria Sprox, pero se encontraba cerrada, y entran por la ventana. Sienten el lugar caluroso y con un olor desagradable, y al abrir las sábanas estaba el cuerpo de la bibliotecaria. De repente escuchan que alguien entra y se esconden, y Sebastián observa que el cadáver está destapado, y escucha un sonido que viene del ataúd. Se levanta a revisarlo, pero hacen otro sonido, y en ese momento tocan el timbre. Los chicos aprovechan y salen de allí, pero Norma salió del ataúd y se colocó debajo de ella. Y entra un hombre reclamando que quiere su parte, recibiendo $500, y que la próxima vez que recete un medicamento, que sea alguien que pueda pagar un funeral de lujo. Y le comenta que recetó un medicamento para el asma a una persona con suficiente dinero. Al día siguiente, Norma les cuenta a sus amigos lo que escuchó, que Sebastián y un farmacéutico con zapatos de víbora mataron a la bibliotecaria, y que le recetó una medicina para el asma a un señor rico. Los amigos no le creen. Luego se consiguen con Joshua y le dice a sus amigos que su padre murió anoche, ya que le dio un ataque de asma, y tomó su medicina, y en ese momento se dan cuenta que fue cierto lo que Norma escuchó. Después los chicos hacen un video, donde buscarán las evidencias para demostrar que el padre de Joshua fue asesinado por el dueño de la funeraria Sebastián Sprox, y por un farmacéutico. Los chicos se dirigen a la farmacia para grabar al dueño de los zapatos de víbora, y ven que ninguno de los farmacéuticos que estaba dentro eran.
En ese instante llega el señor Grandi y notan los zapatos, entonces deducen que fue él. Casualmente, Grandi le envía a Norma para que haga unos pedidos y le envía un encargo a Sebastián y los chicos le agregan una sustancia a la medicina. Y al llegar a la funeraria, Norma toca el timbre y hace que Sebastián salga de la funeraria. Y al caerse la medicina, lo empieza a perseguir. Y los chicos aprovechan para entrar y empiezan a buscar algunas evidencias y encontraron las facturas del entierro de la bibliotecaria, que no costó $1.500, sino $5.000. Buscan un lugar para esconderse y poder grabar. En ese momento llega Grandi y le reclama que vio las facturas reales, y Sebastián lo amenaza con contarle a las autoridades lo que pasó en realidad con su esposa. Y el señor Grandi lo apunta con un arma, pero Sebastián lo golpea con el mazo por la cara y lo amarra a la camilla, y le da a probar su propia medicina, matándolo inmediatamente. En ese momento sale Joshua, diciendo que será la última persona que mata. Los chicos lo continúan grabando y Sebastián los amenaza con un cuchillo para que le entreguen la cinta, y finalmente agarra el arma, pero los chicos se defienden y lo empujan con la rueda donde tenía un cadáver, y le colocan el extractor y empieza a sacarle sus órganos y sangre, muriendo. Y el guardián de la cripta comenta que Joshua dejó de filmar películas y los otros chicos son abogados. Este episodio nos pareció bueno, ya que finalmente Sebastián y Grandi fueron descubiertos por los crímenes que cometieron, al matar a personas para ganar dinero con el servicio de la funeraria. Sin embargo, tuvieron un final merecido, pagando por las vidas de personas inocentes. Nuestra puntuación es 7 de 10 y comenta cuál sería tu puntuación. Este impactante episodio titulado Malas Noticias comienza con un vagabundo que lee en el periódico que el asesino de vagabundos escapa de la policía. En eso le lleva a sus compañeros unos periódicos y buscará ayuda médica. Cuando a unos minutos de salir escucha los gritos de su compañero y al regresar solamente consigue la mano de su amigo. Luego hay una reunión en el cementerio de la Sociedad para Indigentes, donde se encontraban los representantes de dicha organización y los periodistas, realizando una rueda de prensa, donde se encontraba Deal, que trabaja en la prensa. Luego es despedido de su empleo, y al llegar a casa no tenía electricidad, y allí se encontraba el vagabundo, y lo apunta con un arma, pidiendo su ayuda, ya que necesita que escriba un artículo, desmintiendo que él no es el asesino, solamente es un indigente, y le explica que debe ir al cementerio para personas sin hogar, y quedarse hasta el atardecer. Y luego le contará más detalles y nombres de algunos funcionarios de la ciudad que participan con los involucrados de la organización y quedan en verse mañana en la noche en la calle 25. Al día siguiente, Deal se dirige al cementerio y se consigue con la vocera de la organización, invitándola a almorzar, y después tienen intimidad. Él enciende la grabadora y le hace una pregunta para la organización de personas sin hogar. Sin embargo, ella se da cuenta, daña la cinta y le dice que mintió porque buscaba información. Al anochecer, el periodista se dirige a encontrarse con el vagabundo, pero al llegar estaba herido y le menciona que vio solo tumbas. El vagabundo logra decirle que no se quedó suficiente tiempo y finalmente muere. Al llegar a su apartamento tiene un aviso de desalojo y sin saber qué hacer se dirige a su trabajo, suplicando que lo contrate nuevamente. Pero ya una persona estaba ocupando su puesto e irá a escribir una nota de la Sociedad de Marginados, ya que enterrarán al asesino de vagabundos. Deal va al cementerio y se queda allí, esperando suficiente tiempo, y observa cuando el ataúd se hunde. Abre la tumba para revisar y al abrir se consigue con una puerta. Intenta abrirla y de repente cae adentro, como una especie de cueva. Al entrar observa varios ataúdes y calaveras, y escucha que alguien viene, entonces se esconde en un ataúd, pero había un muerto allí, y pide ayuda para que lo saquen. Y al poder salir de la urna, se encuentra en una mesa, preparada para cenar, y ve en las paredes retratos de Ghost. E inesperadamente había una persona sentada en una silla y le da la bienvenida. Este asustado pregunta quién es. Él le menciona que hace poco lo conocían como el asesino de vagabundos y ahora se refiere a la Sociedad de Agradecimiento de los Marginados sin Hogar. Allí se da cuenta que son demonios y le quitan una oreja, ya que se lo comerán. Y en ese instante entra Jess, la vocera de la organización, pidiéndole ayuda, pero también era un demonio y finalmente se lo empiezan a comer. Este capítulo nos pareció bueno, con un final impactante, donde el periodista, por intentar recuperar su antiguo empleo y por querer conocer realmente quién era el asesino de vagabundos, descubre que el mismo miembro de la organización era el asesino, pero finalmente no pudo salvarse de su cruel realidad y terminó trágicamente con su vida. Nuestra puntuación es 6 de 10 y comenta cuál sería tu puntuación. En este capítulo titulado Décima de segundo, conoceremos a una joven que busca la protección de un hombre. Esta historia comienza con una joven llamada Liz Kelly, que trabaja en un bar con la intención de ahorrar dinero e irse de la ciudad. Pero un día en su trabajo, un hombre quería propasarse con ella, y en ese instante,
un hombre llamado Stick la defiende para que la dejara tranquila. Luego le invita a una copa, beben, bailan juntos, le pide matrimonio y finalmente se casan. Seguidamente se muda con su esposo Stick y a su casa en la montaña, en medio del campamento de leñadores. Después, Stick le comenta a los leñadores que se mudarán al lado norte de la montaña para continuar talando, y sus empleados lo felicitan por su casamiento. Sin embargo, él continúa prohibiendo mujeres en el campamento, excepto su esposa. En ese momento entra Liz para decirle a Stick que la comida está servida, pero su esposa le prohíbe que vuelva a ese lugar, ya que sus compañeros no tienen educación. Ella se devuelve a casa y Stick empieza a golpear a un compañero, ya que estaba hablando mal de su esposa, y le coloca un cuchillo en la boca hasta hacerlo sangrar. Luego Stick regresa a casa y discute con Liz, y tienen intimidad. Sin embargo, a su esposa no le gustó y sintió nuevamente aburrimiento. Más tarde tocan a la puerta, y al abrir era un hombre llamado Tech Morgan, que estaba en busca de trabajo. Habla con Stick, y Liz empieza a pensar que la cura de su aburrimiento llegó. Entonces Tech va con Stick al bosque y le coloca una prueba para que cortara un tronco con la motosierra, pero Tech lo hace con un hacha. Liz, escondida, observa la velocidad de Tech y empieza a tener sentimientos de deseo, y finalmente Stick le da el empleo. Posteriormente llega Tech a casa, ya que Liz lo había llamado para mover unos muebles, pero ella lo manda a subir donde se estaba bañando y empieza a seducirlo y lo besa, pero él enseguida se marcha de allí. En un bar, Ted le cuenta a sus compañeros lo que sucedió en la casa de Stick. Uno le aconseja que se aleje de ella, y otro que le haga caricias si es lo que quiere. Y en ese instante llega Stick, enojado, reclamando que si alguno ha estado con su esposa, ya que consiguió un guante en su casa. Ellos les explican que ninguno ha estado con Liz. Enseguida, Ted se dirige al campamento de leñadores para buscar sus cosas e irse de allí, pero llega Liz y lo empieza nuevamente a seducir, y comienzan a tener intimidad. En ese instante llega Stick y, celoso y enojado por la traición de su esposa, empieza a golpear a Tech fuertemente y le da con un hacha por la cara en varias oportunidades. Fue tan grave que queda completamente ciego. A los días, él se encontraba deprimido en su cama y llega su compañero Snack y lo lleva al bosque para que practique para el concurso de leñadores. Luego vemos que Snack y Artley amenazan a Stick y lo llevan afuera, colocándolo dentro de un tronco, y guían a Ted con la motosierra, donde empieza a cortar el tronco, y sin darse cuenta había cortado también a Stick, y hará lo mismo con otro tronco, donde tenían a Liz, que correrá con la misma suerte de su esposo. Este capítulo nos pareció bueno, y nuestra puntuación es 8 de 10, y comenta cuál sería tu puntuación. En el episodio de hoy titulado Fecha Límite, conoceremos a un periodista que, para obtener nuevamente un impulso en su carrera, debe escribir sobre un tema interesante, llevándolo a actuar sin pensar en las consecuencias. Esta historia comienza con un hombre llamado Charles, un periodista que haría lo necesario para tener nuevamente reputación, ya que anteriormente por la bebida perdió sus buenos empleos. Charles se encontraba en un bar donde está tomando y se había quedado dormido, y el cantinero lo despierta y le da consejos para que se vaya a su casa, se bañe, se arregle y busque un nuevo empleo, pero Charles se siente ofendido. Y en ese momento llega una chica llamada Vicky, y Charles le invita un trago. Se empiezan a conocer y pasan la noche juntos. Al amanecer, Vicky le aclara a Charles que no le gustan los compromisos y no quiere nada serio. Sin embargo, se podrían volver a ver y disfrutar el momento. Luego Charles se dirige al periódico y habla con su antiguo jefe Phil, ya que necesita un empleo y otra oportunidad, porque se quiere regenerar, ya que es un buen periodista. Entonces Phil le da una nueva oportunidad, pero le pide que consiga una primicia, como un homicidio. Después Charles va a la casa de su hermana a pedirle dinero porque actualmente está pasando por un mal momento. Ella se los da con la condición de que será la última vez. Se dirige al bar y le comenta al cantinero y a Vicky que nuevamente le dieron empleo y dejará la bebida, y pasa nuevamente la noche con la chica. Al amanecer se dirige al periódico y trata de comunicarse con sus compañeros y viejos contactos para solicitar información y ayuda para su primicia, pero no tuvo éxito. Al anochecer se dirige al bar y le cuenta al cantinero que no consiguió nada para su reportaje, ya que fue a la morgue, hospitales y no había ningún homicidio. Mai le da aliento de que aún son las 8 de la noche y faltan 4 horas por terminar la noche. Seguidamente, con esperanzas de conseguir algún reportaje, va al restaurante y se toma un café, mientras lee el periódico y escucha que Nikos, el dueño del restaurante, está discutiendo con su esposa, y de repente se escuchan unos gritos de la chica. Charles entra a ver qué sucedió en la cocina y Nikos le comenta que la mató. Entonces Charles le hace una entrevista a Nikos y ésta le explica que estranguló a su esposa,
porque lo estaba engañando y ya no podía resistirlo. Contactó a un detective y descubrió que frecuentaba los bares y seducía a los hombres para acostarse con ellos. Y esta noche, cuando le dijo que quería salir, trató de impedírselo y empezó a reírse de él. Y Charlie le informa que tiene que llamar a la policía. Se contacta con la policía para notificar sobre el homicidio, pero en ese instante observa que la joven empieza a despertarse. Charlie cuelga la llamada y al acercarse se da cuenta que la joven era Vicky, la misma que estaba viendo en el bar. Y desesperado por tener una primicia y escribir sobre un homicidio, la empieza a ahorcar hasta que finalmente muere. En ese momento llama al periódico donde dicta la primicia. Un hombre le quitó la vida a su esposa infiel mientras ella se reía en su cara, y él lloró cuando le confesaba el crimen a la policía. Y de esa manera vuelve al estrellato, pero al tiempo enloquece y es llevado a un manicomio de por vida. Este episodio nos pareció bueno, y nuestra puntuación es 7.5 de 10. Y comenta cuál sería tu puntuación. En el episodio de hoy titulado La Mimada, conoceremos a una mujer que busca las atenciones de su esposo, pero su deseo terminará en un final aterrador. Esta historia comienza con una ama de casa llamada Janet, que se encuentra junto a su vecina viendo una telenovela, y ella comenta que le gustaría tener un amor ardiente como la protagonista, pero Janet se queja de su marido, ya que él está casado con su trabajo e investigación, olvidándose por completo de ella. Al llegar su esposo León, lo recibe y le pregunta si la operación tuvo éxito. Él le menciona que el paciente murió, porque no tiene el avance de la anestesia. Luego Janet entra al laboratorio de su esposo, lo abraza, queriendo tener un momento de intimidad. Pero él está concentrado y dedicado a su investigación e ignora sus señales. Después Janet se encuentra haciendo ejercicios y viendo la novela, pero precisamente en la escena emocionante se le va la señal al televisor y decide colocar antena por cable. Y llega el técnico para instalar la conexión. Y Janet empieza a sentir atracción y deseo hacia ese hombre. Y él le deja una tarjeta por si tiene algún problema con el cable. Más tarde, Janet entra al laboratorio de su esposo y empieza a seducirlo. Pero el doctor es muy estricto con su trabajo y no le presta atención a los deseos de su esposa, ya que ella quiere tener intimidad. Al día siguiente llama al técnico para que revisara el cable. Ella se viste con lencería y empieza a seducir al técnico, hasta que finalmente tienen intimidad, calmando su deseo. A la mañana siguiente vuelve el técnico, y cuando iban a tener intimidad, de repente llega León, y ellos disimulan, y su esposo le comenta que estará en casa las 24 horas del día, para continuar con el avance de su investigación, y se dirige al laboratorio. Pero antes de irse al técnico, descaradamente tienen intimidad, ya que su esposo estará por horas en el laboratorio, y así en varias oportunidades tiene intimidad con el técnico, mientras León trabaja en su investigación. Un día, León estaba nuevamente en su investigación y logró con éxito la anestesia, y sale contento del laboratorio para contarle la buena noticia a su esposa, pero al salir, la consigue teniendo intimidad con el técnico. Entra impresionado nuevamente a su laboratorio y al sentirse engañado, les coloca un trapo, sedándolos inmediatamente. Los lleva a su laboratorio y le aplica su anestesia para experimentar con ellos, y procede a operarlos. Al transcurrir 15 días, Janet y el técnico se despiertan, pensando que se habían quedado dormidos, pero al ver sus cuerpos, se dan cuenta que han sido cambiados de cuerpo, ya que León, al descubrir su aventura y por venganza, los operó. Este episodio nos pareció bueno, y nuestra puntuación es 7.3 de 10, y comenta cuál sería tu puntuación. En el impactante episodio de hoy titulado Cobarde, conoceremos a un joven que no quiere continuar siendo soldado, ya que siente que no es su verdadera vocación. Este episodio comienza en el año 1918, en algún lugar de Francia, donde había una guerra. Llevaban 49 días ininterrumpidos. Vemos a muchos soldados muertos y otros angustiados por sobrevivir. En eso conocemos al teniente llamado Martin, quien es el hijo del general Caltro, y le ordena al sargento que ordene a los hombres que se retiren, y finalmente dispara la bengala para la retirada. Luego el sargento le lleva la información al general de que el teniente ordenó la retirada. Al conocer eso, planifica otra estrategia y manda a reparar las líneas de comunicación. Sin embargo, le aconsejan que no enviara a su hijo porque es un cobarde. Más tarde, el general llama a su hijo para hablar con él y le pregunta si es cierto que es un cobarde. El teniente comenta que mandó a retirar a los soldados, ya que los objetivos no se iban a cumplir y todos estarían muertos. El general dice que la misión era retener a los alemanes, mientras el resto de la división se retiraba. En ese instante, él le pide al general la baja, ya que no quiere continuar en el ejército, porque no quiere morir, pero su padre se niega a dársela, ya que debilitaría su mano. Sin embargo, le propone un trato.
de que si va en la patrulla, lo enviará a la retaguardia para sacarlo del frente de la batalla. Entonces el teniente acepta y va con la patrulla a buscar las líneas de comunicación. Martin, al ver que los alemanes están muy cerca de las líneas, recomienda que es mejor retirarse, pero el sargento le propone que se quede allí, dándole un silbato, para que le cuide las espaldas en caso de que vea algún alemán cerca. Y el sargento y los demás soldados continúan para reparar la línea. El teniente asustado observa que se acercan los alemanes y por miedo no avisa con el silbato, y los alemanes atacan a sus compañeros y cobardemente sale huyendo del lugar. Al llegar, le informa al general que los alemanes hicieron una emboscada. Intentó salvar a algunos hombres y apenas pudo llegar vivo. Y el general le cree, diciéndole que está orgulloso de su valentía. Enseguida llega el sargento herido, notificándole al general que el teniente es un cobarde, ya que vio a la patrulla alemana y no les avisó, entregando sus propios hombres a los alemanes. Y finalmente, el sargento muere diciendo que es un cobarde. Entonces el general, para verificar si las palabras de Martin eran ciertas, revisa su arma y se da cuenta que nunca fue disparada, mandándolo a arrestar y llama a los oficiales para que se reporten en la iglesia. Después, declaran en la corte al teniente Martin culpable por el incumplimiento de su deber y acto de cobardía frente al enemigo, y dicta su sentencia, que es morir ante un pelotón de fusilamiento, y se llevará a cabo al amanecer. Más tarde, el general se dirige a hablar con su hijo e idea un plan para que su hijo no muera, ya que cuando carguen los rifles, todos tendrán balas de salva, y cuando el pelotón dispare, debe disimular que está muerto, ya que ellos se retirarán inmediatamente. Y le explica que preparó una mochila para él, con una nueva identidad, dinero y raciones. Lo pondrá en la zanja donde caerá, y cuando la compañía se marche, él se podrá ir. Pero le pide a cambio que debe enfrentar el fusilamiento como un hombre, demostrándole su valentía, y que no tiene miedo. Y Martin cree en las palabras de su padre y acepta. Al pasar una hora, llega el momento del fusilamiento. Llevan a Martin al paredón y el general carga las armas de los soldados. Y en ese instante entra el sacerdote junto a Martin, saliendo con valentía, y mira alrededor unas tumbas de sus compañeros. Observa a su padre hasta que llega al lugar de la ejecución, y en la zanja observa el bolso que su padre le prometió. Luego, el capitán lee su sentencia de muerte, bebe su último trago y dice unas últimas palabras antes de ejecutarlo, disculpándose por su miedo a morir, ya que interfirió con sus responsabilidades hacia sus hombres y obligaciones frente a sus superiores. Se prepara para su fusilamiento, y finalmente ordenan la ejecución, cayendo a la zanja, y observa que realmente está herido, y se da cuenta que lo que su padre le prometió fue una mentira. Solo lo hizo para que muriera como un valiente, y así no manchar su reputación. Y Martin muere a los segundos. Y el general, con orgullo, menciona que su hijo no era un cobarde. Este episodio nos pareció excelente, y nuestra puntuación es 9 de 10. Y comenta cuál sería tu puntuación. Gracias por llegar al final del video. Suscríbete si aún no lo has hecho, para continuar disfrutando de próximos episodios. Hasta la próxima.